Hermanos, también es momento de la lectura bíblica sobre la cual se disertará en la mañana de hoy. Les pido por favor que se pongan de pie. Vamos a leer el libro de Hechos, el capítulo 17, el versículo del 1 al 15. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo del 1 al 15, la versión Reina Valera 1960. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Demos gracias, hermanos. Padre Santo, Señor, te damos gracias por poder leer con libertad tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestro entendimiento espiritual se abra para poder escuchar el mensaje del día de hoy, Señor. Te pedimos una unción especial sobre el pastor Roberto, para que el Espíritu Santo, Señor, también lo guíe, lo ilumine y pueda compartir palabra de verdad en esta mañana en tu templo, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén. Es propio de la gripe. Ya pasé los 15 años. Damos continuidad al mensaje que tiene que ver con el libro de los Hechos, porque hemos enfocado el tema para saber cómo la primera iglesia se estructuró. Habíamos terminado Mateo y dijimos, ya que la iglesia comenzaba, ¿cómo fue que tuvieron que agruparse? Y aquí nos encontramos en el desarrollo de lo que los apóstoles se habían propuesto, sembrar el evangelio y armar iglesias, porque este era el deseo, tenían que estructurar las iglesias. Una vez que se habían estructurado las iglesias, era costumbre de los apóstoles quedarse para enseñar, y no se quedaban el fin de semana, se quedaban varias semanas, o se quedaban meses. Pablo hasta 1 año se quedaba. A Pablo había que tenerle miedo cuando decía, les voy a visitar.
Un año se quedaba. Sí, llegaba a conocer a todos en la iglesia muy bien y seguía. Porque el fundamento de la fe, con las verdades básicas, pero de buena doctrina, se consiguen con la enseñanza permanente y el ejemplo. Y Pablo ha dado muchas muestras de esto. Hoy vamos a ver en el Papa que nos ha acompañado en los recorridos de estos estudios, cómo se está moviendo Pablo, Silas, Timoteo. Silas se lo conoce como Silvano también. Y este trío comenzaban a tener toda esta región para darse la vuelta y llegaban hasta allá arriba. Llegó a Filipos, ¿se acuerdan? Donde el carcelero se convirtió con el terremoto, a propósito de terremotos. Ojalá se haya convertido alguien ayer. En Filipos, y de allí pasaron a Tesalónica. Y en Tesalónica se quedaron. La región de Macedonia, que era toda esa área, tenía que ver con una iglesia diferente a las del contexto de los otros sectores, porque era una iglesia o una comunidad que tenía más recursos económicos. Ya lo dijimos en su momento, que cuando Jerusalén tuvo problemas económicos con la iglesia por una sequía y no había comida, los hermanos de Macedonia se reunieron y dieron sustento a la iglesia de Jerusalén. Eso lo relatamos. En esta ocasión vamos a ver que dice la palabra de Dios que pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica. No se ve ahí los nombres, pero antes de llegar a Tesalónica están estas dos ciudades. Estas dos ciudades habían sido de paso, no eran el objetivo. El objetivo iba enfocado a Tesalónica. Y esto me llama la atención porque a Pablo le golpeó tanto la experiencia en Tesalónica que les escribe dos cartas en el Nuevo Testamento, primera y segunda de Tesalonicenses. Cuando ellos habían estado en Tesalónica, pasó esto. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, es decir, 3 semanas, 3 días de reposo, discutió con ellos. En Tesalónica se demostró un grupo judío bastante resistente a la palabra de Dios y más que nada a la vida de Jesús, porque lo que hacían era hablar de Jesús, que él había incursionado en historia, que él había dejado una enseñanza, pero no querían aceptarla, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y esto no querían aceptar ellos. Ellos decían, no, nosotros tenemos una ley a la cual nos vamos a sujetar. Moisés para nosotros es importantísimo porque allí nace la ley con la cual nosotros estamos desarrollando nuestra vida. Y el que quiere ingresar a la iglesia, primero circuncisión. Comenzó la ley. Y luego una serie de estamentos que habían que cumplirlos. Y Pablo decía, mire, esto ya pasó. Por eso dice que argumentaba y hasta se disgustaba Pablo, porque no querían entender que ya no era tiempo de ley, sino de gracia. Algunos de ellos creyeron, algunos, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Qué quiere decir esto? En este auditorio combinado, como les había dicho los otros domingos, tenemos judíos y tenemos griegos. Con el judío había que tener un énfasis tremendo porque ellos estaban impregnados de la ley. Y la ley era el motivo del freno, ellos creían en la ley. Los griegos no tenían ese problema. Entonces para ellos era más fácil enfrentar a Jesús frente a los dioses que ellos habían creado y no tenían que estar discutiendo sobre la ley. Pero una vez que los griegos aceptaban al Señor Jesús, los judíos no les recibían. Porque decían, no, tienen que cumplir con la ley. Tremendo lío cuando querían circuncidarles. Ustedes se acordarán que eso fue todo un tema. Pero no querían entender. Y al judío primeramente y también al griego, decía Pablo. Porque los dos
habían aceptado a Cristo. Y había un grupito que sí aceptó, un grupito de esos creyeron y se juntaron con Pablo. Pero los griegos piadosos en gran número y mujeres nobles no pocas. Como esta era una región de mucho dinero, entonces había nobleza, porque tenían dinero y se creían ya de otra clase. Pero muchas de esas mujeres comenzaron a convertirse y comenzaron a fluir en espiritualidad en la iglesia. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos. Y me pudo a mí esta reflexión. ¿Cuándo hay reacciones irracionales? ¿Cuándo hay protestas sin fundamento? ¿Cuándo hay oposición por oposición? ¿Cuándo hay una sin razón en estos movimientos? Es porque hay mucha gente ociosa y de corazón malo. Porque ahí es donde se siembra esto. Y en la política, y en la empresa, y en la universidad, siempre en estos movimientos va a encontrar hombres malos y ociosos. No ha pasado, la historia sigue siendo igual. El día de hoy también se encuentran los mismos. Y se dieron cuenta que habían estos hombres y juntando una turba, porque eso sí tienen una capacidad de liderazgo para armar el bochinche y convocar a la gente. En lo que los psicólogos llaman la psicología de masas. Basta que se enciende el comentario en medio de una multitud, en el estadio, en el parque, o lo que sea, y enseguida, irracionalmente, todos los demás ni saben por qué, pero también están gritando. Algunos experimentos se han hecho. Usted sale, por ejemplo, al parque y se queda viendo al cielo, No va a faltar otro que se pare al lado suyo también y comience a ver al cielo. Y otro por allá también. Es la psicología de masas, la imitación. O quedan señalando así y todo el mundo regresa y también le va a decir, ¿qué señalan? Si no ven nada. Pero es el sigue, sin razonamiento, sin ningún sentido. Y esta gente es experta. Además, en el caos está su victoria. Porque en el caos no hay pensamiento, se produce cualquier barbaridad y después viene la reflexión cuando ya es tarde, cuando ya las cosas han sucedido. Pues eso había pasado. Juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Los discípulos tenían una cualidad. No todos les querían, pero siempre había alguien en una ciudad en donde alguien se convertía. ¿Se acuerda de Lidia? La mujer que vendía púrpura. Se convirtió y fue la casa donde se refugiaron. Ahí se metieron, porque ahí estaban resguardados y cuidados, alimentados. Y habíamos hablado lo que dice Hebreos, podemos buscar la cita, quedé debiendo esa cita el domingo pasado, que es importantísimo que esto nosotros lo podamos reconocer en nuestra vida. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esto es algo realmente vivencial para la iglesia. Lidia y Jasón en esta ocasión abrieron sus puertas para recibir a los apóstoles. Su hospitalidad era lo que les distinguía. Un cristiano en esencia es hospedador. Claro que a veces mete unos líos, ¿no? Dijeron que iba a venir uno, ya van 10. Dice, ¿y ahora qué les doy de comer? Pero todo eso pasa. La hospitalidad del cristiano es manifiesta. Y aquí vemos en la primera iglesia organizada que siempre apareció alguien que era muy hospedador. Y aquí está Jasón. Él había dado todo lo que tenía para hacer esto. Ahora, me llamó a mí mucho la atención, como les dije, que Pablo le agarró un cariño a Tesalónica. Y cuando fui a la Biblia a buscar en el libro de Tesalonicenses, el primer capítulo de Tesalonicenses, vamos a buscarlo, el capítulo 2, versos 13 al 17,
Ya había pasado la visita en Tesalónica, a Pablo tuvieron que sacarlo urgente porque querían matarlo, y ya no estuvo. Pero entonces después, cuando él ya está afuera, escribe esta carta. Y miren en el capítulo 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ratifica que lo que se dijo era palabra de Dios. Número 2, sí. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Y él comienza a recordar las dificultades que tuvo, según la narración de Hechos. Nos trataron mal, se portaron mal, armaron la turba, se pusieron en contra de nosotros. El 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Aquí Pablo está reconociendo que su paso por Tesalónica fue duro, fue difícil, porque les maltrataron y los expulsaron. Ya vamos a ver en la narración cómo los mismos miembros de la iglesia le protegen a Pablo y le dicen, Pablito, porque él era de temple, ¿no? Como toda persona de baja estatura, corajudo, sin alusiones personales. Simón Bolívar dice que era así, Napoleón dice que era así, Lenin no es así. Pero este hombre que era de temple le hace caso a la iglesia y dice, hay que salir de este terreno que está minado y nos están queriendo matar, y deciden llevarle al mar. Le hacen bajar ahí desde Tesalónica y los llevan al mar, porque querían separarle, y solo se quedan Pablo y Silas, que parece que tenían menos reacciones en contra. Pablo era muy confrontador. Entonces, esto era lo que sucedió y él reconoce. Entonces, en la carta se confirma que lo que Lucas escribe en el libro de los Hechos es cierto. Sigo con Hechos. Le buscaban, dice, y trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Como ya venían predicando en las otras ciudades, dice, ya, se metieron aquí, en Tesalónica, y aquí están armando la revuelta. ¿Qué mismo querrán? Yo no sé, pero tal vez Henry y Zaida se acuerdan de nuestra época. Las jornadas evangelísticas, visitando los pueblos. Y algunos sí nos trataron mal. Sí. Y yo siempre cuento la historia con don Arturo Conta, que era mi tutor de lo que era la predicación al aire libre. Ahora poco se hace eso, ¿no? Pero salíamos como iglesia y nos repartíamos. Vos te vas a la 24 de mayo, vos te vas a la Plaza Victoria, vos te vas a la Independencia y para allá. Y después nos reunimos para ver cómo ha ido. Y en ese tiempo había que llevar el megáfono. Don Arturo ya tenía sus años. Entonces yo era el guambrito y cargaba el megáfono. Cargaba el trípode y el franelógrafo. Porque había que parar el franelógrafo y se ponían las figuritas que se pegaban, y los niños, los jóvenes, todo el mundo estaba feliz en la parada de la 24 de mayo. Estábamos en eso cuando chas, un huevazo en la frente. Y da ganas de responder, ¿no? Pero sentí una mano encima de don Arturo. Me dijo, tranquilízate, ven acá. Y me puso tranquilo. Al rato cayeron tomates. No sé si nos estaban dando para el almuerzo o qué, pero no era recibido el evangelio bien. Y eso era en una y en otra ciudad. Y en las ciudades periféricas, usted hable de Riobamba, de Ambato, de La Tacunga, las reacciones eran brutales. Nos veían como endemoniados, como los diablos, y nos trataban muy mal. Pero bendito Dios que el evangelio se sembró a pesar de.
porque ha dado frutos en el Ecuador. Ya la población de cristianos evangélicos ha crecido. Y vamos viendo que hay más de una iglesia reunida adorando, alabando al Señor y predicando la palabra. Antes no era fácil. Me crié en la primera iglesia evangélica de la ciudad de Quito, ubicada en la calle Cuenca y Mideros. Al un lado San Francisco, al otro lado la Merced. Y a la hora del culto hacían una procesión que salía de San Francisco a la Merced. Con voladores, con banda, con todo, y se paraban en la puerta de la iglesia, y más bulla daban, ¿no? Y entonces el pastor tenía que callarse hasta que pase, pero no pasaba. Se quedaban ahí. Pero así fue creciendo la iglesia. Hay mucha gente que después de muchos años se ha convertido al evangelio y dice, yo era de esos que pasaba gritando. El Señor tiene tiempo para todos. Y uno nunca debe ponerse a lamentar de las situaciones adversas. Algo tiene el Señor. Decía el pastor Terranova, Roberto, cuando alguien reacciona ante el evangelio, es que el Señor le pinchó. Espérese un rato y va a ver lo que pasa. Y es cierto, porque el que es abúlico, el que es indiferente, ese no va a pasar nada. Pero el que se pone así fervoroso y en contra y cuestionador, ya el Espíritu Santo comenzó y algo va a pasar ahí. A lo mejor usted no lo vea, pero quién sabe en dónde el Señor lo pone de rodillas y acepta a Cristo. Porque así trabaja el Señor. De manera que todo el ejemplo que sacamos de la palabra de Dios, que viene de estos apóstoles que sufrieron mucho, tiene que ver con el día de hoy. Jasón era el hospedador y todos estos decían, contravienen los decretos del César, porque tenían que buscar un argumento. Dice, ¿cómo es que les traen acá? ¿De qué les demandan? No dice, es que estos están hablando y proponiendo barbaridades. Están hablando de que hay un nuevo rey. Y al César se le paraban los pelos cuando decían un nuevo rey. ¿Quién era? Jesús. Y entonces comenzaban las indagaciones para saber quién era ese Jesús. Y ya comenzaba a expandirse el conocimiento de la vida de Jesús. Alborotaron al pueblo, no es terremoto, ¿no? Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, le soltaron. Parece que también imperaba esta posibilidad de salir bajo fianza. Pablo había sido retirado para salvaguardar su vida. Pero como Pablo se fue, quedaron Pablo y Silas, se quedaron Silas y Timoteo. Pero Pablo estaba ya en Berea, pongamos el mapa, y Berea está ahí, miren, más abajo de Tesalónica. Ya se había ido a Berea. Y los mandaron por la noche, y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos. Ahora, esta es otra cosa que siempre la recalco. ¿Qué insistencia de los apóstoles? Porque ya les trataban mal en un lado, iban al otro lado, también les trataban mal, entonces iban al otro lado. Y era el mismo discurso, a contar la vida de Jesús, que había muerto en la cruz para darnos perdón y que resucitaría al tercer día y que Él vuelve otra vez. Ese era el mensaje completo. Pero les daban la vuelta una y otra vez y otra vez. Ahora en Berea estaban haciendo lo mismo y se meten a la sinagoga. Claro, los judíos iban a enterar de primera que ya estaban ahí. Pero estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Dicen que eran más buenitos. Y les tomaron mucha atención. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día de las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, dieron tiempo para el estudio. Pero estos vándalos ociosos, vagos, parece que estaban financiados de alguna manera que les iban siguiendo. Y volvieron a aparecer ahí. Y comenzaron a alborotar también ahí a la gente. Y comenzaron a rodar malas noticias porque parecía que no los
no los permitirían el César ni ellos ocupar el puesto de rey para comandar. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Es decir, hay una onda generalizada. Yo he estado atendiendo últimamente y siguiendo con mucha curiosidad el fenómeno religioso que está desarrollándose en el mundo. Ya se inauguró el nuevo templo de las 3 iglesias. Es el templo abrámico. Como no se pueden poner de acuerdo y alabar a Jesús, no, Abraham es el punto. Y ahora hay una iglesia universal que va a tratar de fusionar a todos los cristianos con los islámicos y con los judíos. Dice, ahora sí, la verdadera iglesia está aquí. Y está construida con fastuosidad y con todos los bombos y platillos. Pero hay un punto de distracción que en toda la humanidad ha ido queriendo sacar a Jesús de su rol. Él es el Salvador del mundo. Y no les interesa o no quieren. Pero es que hay otro orden mundial, como se escucha, que quieren establecerlo. Y la religión es uno de los cementos que puede organizar socialmente este nuevo orden mundial. ¿Qué tiene por propósito este nuevo orden mundial que no se lo alcanza todavía a ver muy claro? Limitar la población en el mundo. Ya somos muchos. 8,000 millones. Superamos los 7,000 millones que, según las estadísticas, tuvo la población del mundo antes del diluvio. Ahora somos 8,000 millones. Entonces la gente decía, somos muchos. ¿Han oído el discurso de las grandes autoridades del mundo? Hay mucho viejo. Estamos fritos. Ya tenemos que morirnos, ojito. Según ellos estamos viejos. Ya no vale. Y hay mucho guagua. Entonces el aborto. Políticas mundiales que, si usted las ve, en particular se van implementando en cada país. Tras de todo eso está la mano de Satanás, indudablemente. El Señor Dios es el Dios de la vida. El Señor Dios es quien gobierna y quien quiere que todos seamos salvos. Pero el discrimen, hombres ociosos y hombres malos, van a unirse para tratar de implantar estas nuevas modalidades. Entre homosexuales no puede haber procreación, entonces viva la homosexualidad. Se limitó ahí el crecimiento poblacional. Siempre hay una razón con esa urgencia. Negocios de por medio, los que quieran. Porque ¿quiénes ganan con esta ola del abortismo? Los que hacen los abortos. La empresa farmacéutica. Ahí se va la plata. Más todo el daño que se procesa social. Si el aborto se oficializa, una señorita de 14, 16 años va a ser contratada por alguna empresa farmacéutica para curar su desesperación. Toma $2,000, a los 2 meses hazte el aborto y me regalas el feto. Y solucionado tu problema, y yo sabré lo que hago. Y ahí viene otro negocio obscurísimo. Pero uno no alcanza a ver todo eso. Satanás está detrás de todo eso. Un niño como Panchito a lo mejor ya no vamos a ver. Y ahí es donde Dios pone su mano sobre estas vidas tiernas. Un hijo puede desarrollar su vida en buenos pasos o en malos pasos. Y nosotros tenemos que aprender a dejar a nuestros hijos en manos del Señor. Inculcar la palabra de Dios para que el Señor los use. Nosotros pasaremos, pero Señor, que estos hijos puedan continuar alabando tu nombre y enseñando la verdad. Pablo invirtió su vida en eso. Y ahí estaban con Timoteo y con Silas. De Timoteo iremos hablando cada vez un poco más porque va ganando presencia y va ganando estatura espiritual frente a Pablo.
También Pablo lo quería tanto que le hizo 2 cartas a Timoteo. Hizo 2 cartas al pueblo en Tesalónica, pero le hizo 2 cartas a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de fe, pureza, espíritu y santo amor. Eso es lo que le dice, porque él veía el desarrollo personal de su discípulo. Pablo ya iba envejeciendo y quería ver quién queda. Y el Señor le dio un Timoteo, que salió de aquí, de todos estos viajes. Usted se acuerda que por ahí se encontró con Timoteo, hijo de una judía con un griego. Y decía, no, ¿qué va a servir? Cuando el Señor pone los ojos sobre una persona y la selecciona para su servicio, no basta más. El Señor puede mirarse en ti, no importa tu antecedente, no importa tus títulos, no importa nada. El Señor te llama, te escoge, eres del Señor. Y esto es lo hermoso de la palabra de Dios, y esto es lo hermoso de estas narraciones. Mirar cómo la primera iglesia creció a pesar de tanto tropiezo y tanto pleito y tanto problema ahí. Porque este es el primer viaje de Pablo. Ya les digo que no había avión. O era en barco o era a pie. Me imagino que su vitara era un camello. Tenía que moverse en el camello. Y él estaba acostumbrado a dormir en el piso, a comer lo que le daban. Pero hay también una parte importante que quiero leerla en 2 de Tesalonicenses para ir cerrando el mensaje, de lo que él escribe. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y comienza el apóstol Pablo a recordar esto en Tesalónica. Como era una ciudad próspera, todo el mundo estaba ocupado, todo el mundo trabajaba, tenía que trabajar. Y entonces él decía, yo me adhiero a eso. El que quiera comer, tiene que trabajar. Siguiente, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ahora, esto no es raro fuera del ambiente de la iglesia, pero esto era ya para la iglesia formada. Gente de la iglesia. En 2 de Tesalonicenses dice, miren hermanos, esto se ha infiltrado. Y ahora ustedes están teniendo este problema. Que ahora ya hay gente que está viviendo desordenadamente. Siguiente. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. De manera que la iglesia no era el refugio de pedigüeños. Era la unión de pecadores arrepentidos trabajadores. Así que se acabó la ociosidad. Y había que producir. Por eso es que un pueblo dedicado al Señor está constituido por gente que ama a Dios, tiene buenos principios y hace prosperar la nación. Porque en el mundo cristiano no puede haber la vagancia. Peor las otras cosas. Yo siempre me pregunto, en Centroamérica, Guatemala, Honduras, tienen un alto índice de evangélicos. Y vayan a ver el desastre de pueblos. Creo que hay que volver a evangelizar para enseñarles esto. Porque Pablo tenía esto. Podemos tener la otra. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Nosotros debemos seguir. Ustedes escuchan inundaciones, terremotos, juicios políticos, líos, porque no se distraiga, siga haciendo el bien. El Señor va a usarles, el Señor va a bendecirnos como nación si nosotros hacemos lo que nos toca hacer. Entre los manantiales estamos comentando cómo ayudar a aquel desesperado, a aquel que viene con tragedias, y cómo aconsejarle a esa persona que viene con lamentos. Ay, pero si viera, pobrecito, que no sé qué, no sé cuánto. Y algunos cristianos caen en la trampa y también comienzan a lamentarse. Sí, digo, sabe que yo también tengo. No, el mensaje de la cruz es para levantar al caído,
para darle esperanza, para saber que el Señor es el proveedor, como hemos cantado hoy, para saber que el Señor es el sanador, que en Él tenemos toda la esperanza, porque el mundo lleno de malas noticias está. La buena noticia está aquí. Y esta es la que hay que compartir. Si usted no tiene una palabra de aliento para alguien que está tan mal, usted tiene que revisar sus códigos. O usted no está teniendo su devocional y no tiene palabra de Dios, no ha aprendido un versículo o no ha leído un pasaje y no tiene nada que compartir. Pero si usted está lleno de la palabra de Dios, el Espíritu Santo le guía, a ese necesitado usted le va a llevar consolación, esperanza. Así esté en el camino de la tumba, necesita saber que el Señor murió por él y que ahora puede tener vida eterna. Eso es el mensaje de la cruz. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por proveer de los medios y del entendimiento de todo lo escrito, todo lo descrito, y aún la vivencia de cada uno contribuye para reconocer que en el tiempo has estado tú. Iglesias que han nacido en medio de tantas dificultades, otras iglesias que han nacido con comodidades, otros que tienen deseos de servir, otros que se resisten. Este es el mundo, esta es la iglesia, pero con el ánimo y con el impulso que nos da el Espíritu Santo queremos enfrentar a este mundo de maldad y brindarles la oportunidad de ser salvos. Tú los amas y nosotros tenemos que amarlos. Gracias, Señor, por tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí.
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones.